Ya, ahí sí estamos grabando. Sí, ahí salió la alerta. Buenísimo. Bueno, hola a todos, muy bienvenidos. Me van diciendo si es que va apareciendo alguien más en la sala de espera. Igual voy a dejar ahí, te voy a dejar a ti, Lucas, como anfitrión, para Ya, que, dale, voy a. ya que no voy a estar tan atento a la sala de espera. Ahí estás de coanfitrión. Dale, voy a estar atento. Voy a poner un modo lado a lado. Sí. Súper. Oye, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Nos reunimos hoy día para revisar los resultados de nuestra encuesta de demografía de la comunidad. En la primera versión que hicimos hace poquito más de un año, en diciembre del 2021, éramos aproximadamente 140 personas en la comunidad, en el grupo de Telegram, y tuvimos como aproximadamente 70 respuestas. Eh, y este año, que somos casi 220 personas, recibimos 88 respuestas. Así que la gran mayoría, el 90% de las preguntas son las mismas que hicieron el año pasado, para que sea comparable, pero de todas maneras quisimos incluir algunas preguntas adicionales para ir mejorando el nivel de información que, que obtenemos. Lo primero, agradecer al Lucas, que está ahí conectado. Él, de hecho, me recordó por ahí la primera, segunda semana de enero que habíamos hecho esta encuesta el año pasado y que sería interesante hacer cierto, el seguimiento como longitudinal de los resultados, ver cómo ha crecido la comunidad, cómo nos hemos comportado, si han habido grandes cambios y cómo nos enfrentamos al 2023. Lo otro interesante es que el año pasado hicimos al final de la sesión como una especie de predicciones y recomendaciones. Así que también lo que hicimos fue recolectar lo que conversamos, qué cosas se dieron, qué cosas no, qué cosas más o menos. Así que vamos a irla ahí revisando. Lo primero es conocer más o menos cómo es la persona, entre comillas, promedio. Los promedios sabemos que son bien engañosos, no es muy robusto el promedio de las medias, pero acá vemos que más o menos las personas que participamos del grupo y que, bueno, se dieron el tiempo para responder la encuesta, no hubo grandes cambios entre el 2022 y 2023. Si quieren, vamos repasando por el lado del 2023. Les dejo ahí para que lean lo del año pasado. Bueno, la gran mayoría somos hombres, solteros, la mitad del grupo soltero, 35 años en promedio. Tenemos desde los más chicos, que creo que el 2002, 2004 era el más joven que había contestado, hasta una persona de 61, 63 años que contestó la encuesta. Bueno, la mayoría vivimos en Santiago y no tenemos hijos. En cuanto a ingresos, ahí hay una distribución bien equitativa, pero el grueso de los que contestaron ganan entre 1 y 3 millones de pesos mensuales, con dos o más fuentes de ingresos. Dos es el promedio de ingresos que tienen las personas, obviamente. De hecho, hay un par de personas que contestaron que no tienen ingresos todavía porque son estudiantes. Así que se mueve entre 0 a 10 la cantidad de fuentes de ingresos, que ahí vamos a ver algunas otras cosas más interesantes. Y bueno, como ven, ahorradores, en general la gran mayoría ahorra entre un 20 y un 50% de su sueldo. En cuanto a los objetivos, buscamos hacer crecer el patrimonio y mantenernos jóvenes. Eso lo tenemos como la mayor parte del grupo, y actualmente tenemos un patrimonio entre 50 y 150 millones de pesos. Lo cual yo lo encuentro interesante porque subió significativamente desde el año pasado. O sea, el año pasado quizás fueron los encuestados que participaron, pero bueno, hay un aumento significativo
en el patrimonio que se reporta. Igual esa respuesta es bien amplia, o sea, igual que el sueldo, como hay sueldos de todos los niveles, también hay patrimonios de todos los niveles, de 0 a más de 1000, que es la última categoría, que ahí no, quizás el próximo año va a valer la pena meter más escalones ahí, porque ya si el año pasado había una persona con más de 1000 millones de pesos de patrimonio, este año ya eran 2 o 3, entonces puede tener que meter ahí más rangos para poder calificarlos mejor. Bueno, con respecto a los perfiles de riesgo, de riesgo, no de riesgo, nos movemos entre moderado y agresivo, y aproximadamente en tipos de inversión, el promedio son 5. Que ahí también hay harta distribución desde desde un tipo de inversión hasta 9, 10. Y bueno, ahí está la cantidad de respuestas que recibimos, que obviamente mejoró el número global, pero en relación a la cantidad de personas que somos en el grupo, disminuyó. O sea, como del 50% de tasa de respuesta del 2022 a un poquito menos, no sé, 30, 40% que tenemos este año. Así que vamos avanzando. Acá les quise dejar algunos puntos outliers, que son estas observaciones anormales o extremas que se desvían de la media, ¿cierto? Lo primero, geográfico. Este año contestaron personas literalmente de Arica a Punta Arenas, muy concentrado en Santiago, pero de todas las regiones en general tenemos en el grupo, y también una persona que está en Londres, otro en Panamá, y ahí, bueno, hay de todo en el grupo. Un outlier es que solamente uno de los que contestaron la encuesta tiene 3 hijos. Como les decía antes, la gran mayoría tiene 0, a lo menos 1, 2 hijos. Hay uno solo que tiene 3. 2 personas tienen 5 fuentes de ingreso. Lo encuentro súper interesante. 2 personas han invertido en 10 tipos de inversión, o sea, el diversificador extremo ha invertido o tiene actualmente 10 tipos de inversión. 5 personas del grupo ganan más de 10 millones de pesos mensuales, y por el otro lado, como por simetría casi, otras 5 personas también ganan menos de 500. Entonces, realmente tenemos todo el espectro. O sea, cuando dicen, oye, tenéis que ganar, no podéis perseguir la independencia financiera si no estáis ganando más de 5 palos mensuales, falso. O sea, acá tenemos realmente de todo, desde personas que ganan, bueno, menos de 500 hasta más de 10 millones de pesos. 3 personas ya lograron la independencia financiera. O sea, cuando preguntábamos en qué porcentaje vas de tu número de independencia financiera, hubo 3 personas que pusieron 100% o más de ese número. Y otros, los super ahorradores, les podríamos decir, que son 3 personas que ahorran 80% o más de sus ingresos. Y por otro lado también se dio la coincidencia de que es bien simétrico. Otras 3 personas respondieron que no logran ahorrar en el mensual. Probablemente ahí estén las 2 personas que son estudiantes y que no tienen ingresos, pero aún así habría una persona que trabajando y todo no está logrando generar ahorros. Así que ahora vamos al año pasado. Algunas cosas que conversamos, que predijimos, fue que, bueno, esto les recuerdo, esta conversación fue a principios o mediados de diciembre del 2021. O sea, estábamos en un momento en que las valoraciones estaban súper altas, todavía la inflación en Estados Unidos no estaba pegando tan duro como pegó el primer semestre del año pasado. Así que, bueno, estas son las predicciones. El mercado inflado en temas en Estados Unidos por todas las ayudas estatales. Eso hemos visto que se ha logrado controlar, ¿cierto? Con el alza de tasas, la Fed ahí haciendo lo suyo, se está logrando controlar la inflación. Las valorizaciones, yo creo que a todos los que tenemos inversión en Estados Unidos o informamos de lo que pasa allá,
hemos visto como se han ido en picado algunas apuestas de pandemia que subieron como loco, o sea, Zoom, la plataforma que estamos usando, pero que obviamente estamos usando mucho menos que cuando en pandemia. DocuSign, que era esta empresa que hace firmas digitales, firmas electrónicas, Moderna, en relación a la misma vacuna, y bueno, la quería odiar por todos, Tesla. Eh, Después hablamos de que el nuevo gobierno iba a empeorar el escenario fiscal. Eso yo creo que todavía está en veremos, quizá acá nos adelantamos un poco, o sea, el gobierno nuevo empezó en marzo, ¿cierto? Ha presentado una reforma tributaria importante, pero todavía no cuaja, no termina de pasar por todas las etapas en el Congreso, así que eso está todavía por verse. Y luego un punto que siempre desde que nos empezamos a reunir, nos ha llamado fuerte la atención de que en el grupo participa una buena cantidad de extranjeros, que de alguna forma o viven o vivieron en Chile, y ellos siempre tienen una visión mucho más positiva que los chilenos. O sea, será porque vienen de afuera y han visto cosas similares en sus países de donde vienen, o bien tienen una mirada un poco más tranquila, pero los extranjeros siempre tienen ahí una mirada más positiva de lo que va a pasar. Nos pasó cuando fue el 18 de octubre, con todo el tema convencional, de la Constitución, siempre decían, no, ¿cierto? No es un problema, yo sigo invirtiendo fuerte. En cambio, los chilenos estábamos de tragedia y prácticamente diciendo, no, tenéis que mandar toda la plata para afuera, dolarizarte, dejar de comprar departamentos de a 5, de a 10, de a 15 y mandar toda la plata para Estados Unidos. Eso se ha notado fuerte. Y el otro punto es que iba a ser un buen año para la compra de empresas dividenderas. Creo que eso se dio bastante, lo hemos conversado en la comunidad bastante bien, de que con las valorizaciones que hubo y que todavía siguen habiendo en cierta medida, no tanto como hace quizás 6 meses, estaba muy barato y ahora los retornos por dividendos están siendo bastante dulces, especialmente en las acciones chilenas. De todas maneras, si alguien quiere ir hablando, comentando, esto no es un monólogo, así que si quieren ir interrumpiéndome para conversar, comentar algo, adelante. Me dan oportunidad de tomar agüita igual. Después las recomendaciones que hicimos el año pasado. Lo primero era no tener miedo a invertir en educación, que era algo que siento que faltaba. Sentíamos que faltaba el año pasado, personas que estaban un poco reacias a invertir. Sabemos que hay muchos cursos dando vuelta de diferente nivel de calidad, profundidad, dependiendo de tus conocimientos actuales y qué es lo qué cosas quieres hacer, pero no tener miedo a hacer esa inversión. Quizás antes incluso de lanzarte a comprar acciones o instrumentos, invertir en algún tipo de curso, o meterle las horas que corresponden a YouTube para aprender esas cosas que tú no sabes, de la universidad, de la vida, del colegio. Lo segundo era no tener el gran número como único objetivo. Por lo general, los que estamos ahí en el camino a la independencia financiera, tenemos un número que construimos, muchas veces es un número arbitrario, por decir, no sé, $500.000, $1.000.000, $8 millones, pero otras veces está construido con reglas del 4%, con los retornos o las rentas pasivas que va generando. Pero como este número, especialmente este año, vimos que pegó fuerte con las caídas que hubo, no bañarse con cumplir ese número. O sea, hay otras cosas que tú puedes ver como las rentas pasivas no ligado a tu patrimonio, la cantidad de horas que tú inviertes o usas para generar rentas. Así que
solamente es un buen recordatorio y una buena recomendación. Lo otro, ponerse metas a corto y mediano plazo. Creo que es bien importante, por lo mismo que hablamos recién, el gran número puede ser bien lejano y bien como obscuro, etéreo, generar un número así. O sea, alguien que, no sé, tenga un patrimonio de 40 millones de pesos y mi número es 2 millones de dólares, como realmente muy lejos y muy a largo plazo. Entonces hay que generarse esas metas a corto plazo, decir, oye, los próximos 3 meses voy a ahorrar el 60% de mi sueldo. O, no sé, quiero tener rentas pasivas para poder pagar la cuenta de la luz. O quiero, no sé, ahí cada uno dirá qué tipo de metas se pone, de ingresos, de ahorro, de patrimonio, pero hay que ir armándose esos checkpoints más cortos para poder también irse felicitando en el camino y disfrutar el recorrido. Eh, el siguiente punto era asustarse con las caídas. Eh, Creo que a muchos les pasa, especialmente al principio, que vas probando tu psicología. Tienes que ir viendo cómo vas a reaccionar ante una caída de un 10, 15%. Yo el otro día les mostraba ahí un pantallazo de algunas acciones que tenían menos 70, menos 80%, y no todos tienen la fortaleza quizás o de ver, aunque sea una baja de 20%, como fue bastante común. Eh, Así que hay que ir viendo, si te asusta de repente una caída tan brusca, probablemente tienes una aversión al riesgo menor y tienes que buscar otros instrumentos que a ti te acomoden. De repente no va a ser la mejor decisión financiera, eh, pero si a ti te da tranquilidad, es más correcto que otra estrategia. Y lo otro es que se recomendaba salir de las industrias que no tienen un buen futuro en la sociedad que viene. Eso es bien, quizás hay que concretarlo un poquito más. El año pasado estábamos con temas bien de moda como los NFT, que hoy día ya nadie habla de ellos. Lo que hablamos al principio, antes de empezar a grabar, hoy está súper de moda la inteligencia artificial con chat GPT, OpenAI y todas esas cosas que han aparecido estas últimas semanas prácticamente. Entonces hay que tener esa mirada de futuro, saber diferenciar qué cosas son modas y qué cosas van a venir a quedarse. De repente una tecnología se adelanta mucho, como le pasó quizás a Meta con el metaverso, que probablemente sea algo muy grande, que faltan 10, 15 años de maduración de la tecnología, del hardware, para que efectivamente prenda. Así que muy atentos con lo que pueda pasar ahí. Ahí cerramos lo del año pasado y vamos a ir ahora en las próximas líneas a los datos duros de la demografía. Sí, Carlos. Sí, Sí, Lucas. sí. Sí, mira, hay varios que se sumaron. Yo creo que podríamos redundar un poquito en los puntos como que se presentaban anteriormente. Creo que se podría hacer una charla interesante más que pasar como al dato del grupo, propiamente tal. Creo que hay varios puntos que se han ido como conversando en la comunidad y más o menos todos los podemos tener como un poco ya como absorbidos. No sé si podrías volver como a la PPT anterior. Sí, sí. Sí, claro. Dale tú. Sí, un segundito. ¿Esa o la anterior? No, esa. Creo que hablar un poquito como de lo que se recomendó. No sé si alguien como que quiere dar su opinión como de lo que ya va. Hay varias cosas que son como bien generales, que como se han ido como comentando en el grupo. Y como antes de pasar como al dato crudo, por así decirlo. Yo en lo personal, bueno, como mencionaba Carlos, yo le recordé un poquito esto y yo entré justo como después. Entonces, la verdad es que vi que era como algo bien interesante el ver todos estos temas. Hay como mucho dato que se puede sacar, muchas como interpretaciones.
y ahora un poquito más adelante se va a notar en el dato de como disgregado. Lo de la persona promedio, por ejemplo, eh, hay mucho dato que está como muy parejo. O sea, eso se nota como en el grupo. El tema de los outliers también. O sea, tenemos la suerte de, como la bendición en el grupo, de que el rango completo de gente, hay un rango como muy amplio. Entonces, yo creo que también por eso de repente tenemos como estos distintos puntos de vista que la verdad se agradecen mucho. Yo, hay temas que no, la verdad es que no sé mucho. Por ejemplo, todo este tema como de las promociones, no, la verdad conozco bien poco, pero sé que hay chicos como que tienen mucho, o sea, saben harto. Entonces eso es como que igual se agradece a nivel de grupo. No sé si alguien más quiere comentar o por el mismo tema. ¿no? Pero micrófono abierto, si quieren en algún momento volver a levantar la mano y les damos ahí la chance. Yo creo que es bien importante eso, o sea, es un grupo bien diverso dentro de todo, a veces en algunos ámbitos, obviamente, y nada, se va viendo ahí en las mismas discusiones que tenemos en los grupos, en el Discord y en el Telegram, de que hay personas que tienen estrategias diferentes que lo ven el mundo o están en momentos diferentes de su vida. Y eso está perfecto, tener estrategia y uno puede ir aprendiendo. Qué mejor que aprender de los errores de los demás para ir armando la estrategia. Obviamente con aprendizaje y también pasando por tu filtro de criterio, ¿cierto? No porque, oye, compren esta acción, compren este ETF y voy corriendo a hacerlo sin hacer ninguna revisión, ningún análisis previo. Así que yo creo que eso es bien importante y es lo rico que ha surgido del grupo. Así que nada, pasemos nomás, yo no veo que haya más comentarios en este momento. Igual les reitero que en cualquier momento pueden ahí ir interrumpiendo. Acá están las estadísticas de demografía básica, como le puse en esta lámina. De edad, bueno, como les decía, desde los 22 hasta los 61, 63 años, hay de todo en el grupo. Obviamente está bien marcado por los treintañeros. Ahí es donde está el fuerte, más allá del promedio, que son 35 años. Lo otro que, bueno, se ha dado de manera natural, sin ningún, sin ninguna incentivo o desincentivo hacia ello, es el género del grupo, más masculino, o sea, 93% de los encuestados, yo creo que va muy en línea con la misma, con lo mismo que vemos en el grupo, o sea, está bien representado ahí el tema de género. Con temas de residencia, como les decía, Arica Punta Arenas al principio, estamos repartidos, bueno, obviamente con un pic importantísimo, diría yo, en Santiago, prácticamente la mitad vivimos acá en la capital. En cuanto a estudios, desde educación media, o sea, humanista científico o técnico profesional, hasta personas con maestría. Ahí no hay ningún doctorado en el grupo. Eso sí, sí varios médicos, pero no personas con doctorado. En estado civil también es interesante que la gran mayoría está soltera, soltero. Yo de hecho, bueno, fui uno de los que cambió del año pasado a este. Yo me casé en abril, así que el año pasado estaba soltero y ahora soy parte del cuadrante azul de los casados, el 35%. El número de hijos, también fuerte ver la cantidad de personas que no tienen hijos, o tienen a lo sumo uno, y va bajando violentamente hasta llegar a la única persona de los encuestados que tiene tres. También puede haber alguna relación con la independencia financiera, el tema de tener menos hijos.
Luego, en ingresos y ahorro, eh, hablando bueno, acá puse los objetivos que respondieron, ahí se podían responder, se podía responder más de uno, así que acá hay un poquito de todo, marcado fuertemente como por un objetivo bien genérico, que es hacer crecer tu patrimonio. 36% de las personas o de las opciones fueron para allá. Eh, También el jubilar joven también tiene que ver, ¿cierto?, con la independencia financiera, y después ya temas un poco menores como ya simplemente mejorar mi pensión, no pensando en una jubilación joven, mantener a mi familia, y hay algunos ahorros para viajar, tener buena salud, qué sé yo. En cuanto a fuentes de ingreso, aquí también hay un poquito de todo, pero obviamente bien marcado por las inversiones, bueno, por el empleo dependiente, principalmente. O sea, la gran mayoría estamos empleados por un empleador, y también por las inversiones un poco más clásicas, que son dividendos de acciones, ETFs, rentas inmobiliarias, y hay en menor medida una serie de cositas ahí que quizás se entrelazan, y que quedan ahí con poca representación en la tabla. Después, en cuanto a nivel de ingreso, como les decía al principio yo y el mismo Lucas recién, acá hay una distribución muy pareja. O sea, ningún rango que destaque tanto. Obviamente hay un par que tiene un poquito más, como el rango entre 2,5 millones y 3, el 2 millones y 2,5, y entre 500 a 1 millón. Pero como ven, distribuido bien, quizás tendría que abrir un poquito el último rango de 10 millones arriba, para, para ver si es que hay ahí un súper ingresador de sueldo, entre nosotros. Pero ahí está bien distribuido el tema del nivel de ingreso. Y con respecto a la tasa de ahorro, eh, ahí también viene bien distribuido, desde los que ponen ahí que no logran ahorrar, que eran 3 personas, esas barritas son de 3 personas, eh, hasta el que ahora 80 o más. Hay unos súper ahorradores, como les puse yo. Y entre medio de todo, los números 10, 20, 30%, ¿cierto? Obviamente ahí la norma, 40-50%, que es lo que es lo que te lleva a acelerar, ¿cierto?, el proceso de independencia financiera. O sea, si alguien quiere llegar a una independencia financiera en 10 años, por ejemplo, es prácticamente obligatorio el tener que ahorrar un 50% de tu sueldo. Y entre más tú logres, uno, tener más ingresos, y obviamente, y también después ahorrar, eso acelera obviamente tu curva para llegar a un patrimonio que te permita tener rentas pasivas, tales para cubrir tu estilo de vida. Así que eso con respecto a ingresos y ahorro. Y después ya la última lámina con las estadísticas, hablamos de patrimonio e inversiones. Primero, la frecuencia de seguimiento al patrimonio mismo. Aquí también tenemos un poquito de todo, desde los que no le hacen seguimiento, o los que lo hacen ahí anual, lo cual al menos yo considero que es mucho, a título personal, ¿cierto? Encuentro que es un poco mucho, tener una frecuencia tan larga. Obviamente, incentivo y recomiendo hacerle seguimiento a tu patrimonio, más que por saber el número en sí, no sé, entrar como, entre comillas, a competir con el de al lado. Yo siento que es una competencia completamente consigo mismo, y para saber si vas en la dirección correcta. Porque si haces lo que hablábamos recién, mejorar tu nivel de ingreso, tener una buena tasa de ahorro, e invertir en instrumentos sólidos que te generen apreciación y rentas pasivas, naturalmente tu patrimonio debería tender a crecer. Entonces, es como ir al médico y que te tomen la temperatura o te tomen la presión. Es un excelente indicador, especialmente si tienes
la medida de manera longitudinal, ¿cierto? Hacia atrás, yo hoy tengo mi patrimonio graficado desde el 2017, que partí revisándolo. Entonces te das cuenta que efectivamente vas en la dirección correcta. Eh, Así que es un súper buen indicador. Después ya a nivel de patrimonio, también varía bastante, desde los que, bueno, no sabemos qué patrimonio tienen porque no le hacen seguimiento, los que están recién partiendo con 0 a 5 millones de pesos, pasando por todos los rangos, una cantidad importante, están ahí entre 100 y 150 millones de pesos, hasta estos súper ricos, podríamos decir, no definidos por ley, pero que tienen más de 1.000 millones de pesos de patrimonio. Acá lo que acabo de pensar es que no necesariamente, o sea, puede pasar, especialmente cuando recién te pones a trabajar, por ejemplo, que tengas patrimonio negativo. Esa opción no la dejé disponible y se me acaba de ocurrir. Porque una persona que recién empieza a trabajar está con su deuda, no sé, el CAE, con su deuda universitaria, así que probablemente esa deuda sea mayor a los activos que tenga, que probablemente, no sé, sea nada, un sofá y una cama probablemente. Entonces, estoy recién viendo que deberíamos poner algunos patrimonios hacia el otro lado, menores a cero. Carlos, Manuel. ahí yo tenía una sugerencia para el año, más que todo, que es que en la parte de los que no lo hacen, puede ser que es que no saben cómo medir el patrimonio. Entonces, por ejemplo, la persona puede ser que tenga un departamento y diga, pucha, mi patrimonio es lo que cuesta el departamento, o le tengo que quitar la deuda, o si tengo acciones, mi patrimonio es lo que valen hoy, pero las compré a un precio. Entonces, yo no sé si durante el año, en algún momento, hacer un ejercicio como, bueno, para medir más patrimonio, si tienes un DEPA, usa esto, si tienes acciones, usa esto, si tienes, no sé, efectivo, otros ingresos. Decía DEPA porque es como de los ingresos que más se utilizan en el grupo, entonces, como para considerarlo para durante el año. Eso. Habría que hacer ahí un doble clic de por qué no le hacen seguimiento. Quizás no le interesa, ¿sabes? Quizás un número que no le interesa, o puede ser lo que dices tú, que en realidad no saben cómo hacer. Y cuidado si no, los que lo hacen, si lo están haciendo de la manera correcta también. Esa es otra, no se sabe tampoco. Entonces, ahí lo dejo como sugerencia, por ahí. Lo que te digo en ese respecto es que obviamente uno cuando hace un cálculo de patrimonio, yo lo hago de manera trimestral, toma ciertos criterios. Y lo importante es en el fondo mantener ese criterio a lo largo del tiempo. Y de esa forma lo hace que el cálculo sea comparable. Porque más que un número en sí, que sea, no sé, 100, 120, 150, el número que sea, lo importante es que la dirección del patrimonio esté correcta. Entonces yo puedo decir, no sé, por ejemplo, yo tengo un punto de mi patrimonio que es como mobiliario del hogar. Y siempre lo he indicado como, no sé, 1.000.000 de pesos, que es como las cosas que tengo acá, y es para que esté ahí identificado en alguna parte. O sea, alguien puede tener, no sé, obras de arte, y eso también tienen un valor, que puede ser un poco más subjetivo. Pero cada cosa, o sea, tienes que ver cómo voy a valorizar el auto. ¿Cómo voy a revisar el departamento? Es como lo que me cuesta, lo que cuesta, a lo que lo podría vender o menos el saldo de la deuda que tengo, por ejemplo. Y así ir haciendo cosas que no son tan directas, como ir a la cuenta corriente y decir, ah, ya, me quedan 20 lucas en la cuenta, anoto ahí 20.000 pesos en cuentas corrientes. Hay cosas que son un poco más difíciles porque son subjetivas, como, no sé, si tuviera un cuadro de Picasso en vez de ese cuadro picante que tengo acá atrás, ¿cuánto vale ese cuadro? ¿Cachai? ¿Vale 500.000 dólares? ¿Vale 30 millones de dólares? Entonces, es bien, hay cosas que son bien subjetivas, pero si tú sigues el mismo criterio, a lo largo del tiempo va a dar un número comparable. Y la idea, al menos los que estamos ahí en etapa de crecimiento, de acumulación, es que vaya aumentando el patrimonio.
Así que súper bueno el punto, Manuel. Después tenemos el porcentaje de independencia financiera. Ahí se supone que el cálculo es bien personal, pero cada uno tiene un número meta, y este es el porcentaje con respecto a ese número meta. Desde obviamente 0 a 100, 100 o más, que ahora acabo de ver que se me corrió el 100 hacia arriba, pero en el fondo tú con el 100 o más ya tienes al menos la opción de jubilarte joven, por ejemplo. O sea, 100 o más es alguien que ya alcanzó la independencia financiera, que sus rentas pasivas ya cubren el 100% de sus gastos de vida, y por lo tanto podría entrar a jubilarse o, no sé, tener la cantidad de dinero suficiente como para, si es que te pasa un mal rato en la vida, decir chao, no tengo por qué aguantar esto, e irte a tu casa a disfrutar, a hacer tus hobbies, lo que quieras hacer con tu tiempo. Después tenemos la versión al riesgo, que aquí también no hay poquitos conservadores. Yo creo que también por la edad que tenemos, el grueso del grupo, no hay tantas personas conservadoras, sino que somos más tendientes a lo agresivo y al muy agresivo, aunque igual hay una buena parte que es moderada. También eso obviamente no es tanto con la edad, sino que con lo que hablábamos antes, que la psicología, qué pasa si compro una acción y baja 20%, cómo voy a reaccionar ante ese tipo de baja. Y son cosas que uno tiene que ir aprendiendo en la medida que pasan esas cosas. Porque tú puedes contestar una encuesta y decir, no, yo si baja 20% voy a comprar más, viéndolo como futuro, como un caso hipotético. Después te pasa de verdad y lo único que quieres decir, hoy perdí toda esta plata, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Tengo que vender todo antes de que siga bajando. Entonces hay que pasar por esas situaciones para poder decir realmente cuál es tu aversión al riesgo. Y por último, en inversión, ahí también tenemos un popurrí bien distribuido de diferentes inversiones que hemos tenido o tenemos actualmente. Hay, bueno, las más populares: depósito a plazo, acciones individuales, ETF, fondos mutuos, propiedades. Y hay algunas cosas menores, hay un par de personas que hacen factoring y leaseback a través de algunas plataformas, opciones, ese último es proyectos de banca ética LATAM, que hubo una respuesta abierta con eso, cosas un poco más de nicho, pero ahí, bueno, están las grandes categorías de ARB, cuenta 2, cripto. Hay un buen porcentaje de gente metida en ese mundillo. Así que con eso ya vamos cerrando. Les quería dejar con estas preguntas y ojalá abrir los micrófonos para que podamos ahí comentar, igual como lo hicimos el año pasado, de qué oportunidades ven a corto o mediano plazo, cuál prevén ustedes que va a ser o su mejor inversión dentro del portafolio de acciones o de instrumentos que ustedes ya tienen. Si tienen ahí alguna recomendación light para que vayamos a estudiar, no comprar ciegamente, por favor. Si alguno nos quiere contar, porque habían varias personas que estaban ahí entre el 80 y 100% del número de independencia financiera, a ver si es que alguno logra la independencia financiera este año. Ahí les abro el micrófono para que nos cuenten. Para empezar, dale. No, dale. No, como oportunidades a corto plazo, de aquí a abril va a ser dividendos y reinvertirlos el segundo semestre. Eso es a lo que veo.
Sí, se viene bueno el periodo de vivienda en Chile, parece, ¿no? Sí, en abril y mayo. De acá a mayo va a llegar fuerte ahí unos buenos cheques. ¿Alguien más? No sé si Manuel está muteado o si... No, no, está hablando solo sobre la mejor inversión del año. Estoy pensando cuál. Para mí la personal va a ser dividendos. Digamos, seguir comprando y reinvirtiendo. Eso va a ser como mi mejor inversión de este año. Ya, y eso no lo está usando para vivir. Lo sigue reinvirtiendo. Una parte lo tomo como un salario. Entonces, digamos, cuando llega el grueso, lo divido en 12 meses. Ese es el salario. Entonces, cada salario hago el ejercicio de ahorrar una parte, gastar la otra parte y reinvertir la otra parte. Y ahí va. Perfecto. Lo metes a algún fondo más líquido para ir como retirando tu sueldo, entre comillas, en la Tengo medida. que buscar algún instrumento, aprovechar todavía alguna cola de depósitos a plazo que en ese momento deje algo mensual bien, pero sí, sí, completamente. Y cada vez me estoy yendo más a renta variable y menos a inmobiliario, que no me gusta, pero es criterio personal. Buenísima, Manuel. No sé si alguien más quiere comentar. Sí, yo quería mostrar como un poquito como la visión que yo tengo. Visión corto, mediano plazo, la verdad es que, bueno, yo trabajo en el área tecnológica y la verdad es que me gustó mucho lo de inteligencia artificial. Yo estoy aprendiendo, estoy tratando de aprender harto, creo que hay mucho mercado ahí y la verdad es mi apuesta a mediano plazo. La verdad, yo he visto varias cosas que han estado sacando y me ha gustado mucho, ya he visto que están saliendo como recién las primeras plataformas, como que están haciendo estos cobros como por cierta cantidad, entonces esa es como mi apuesta a mediano plazo, por lo menos de mi parte. Ya. O sea, recomendación, meterse a estudiar fuerte inteligencia artificial y ver qué empresas la podrían romper en los próximos años. Muy bien. Ahí de los chicos, no sé si alguno querrá dar su visión, sobre a Víctor quizás. Como ve un poquito, al final es dar una opinión, más que nada. Dar O sea, algo les llamó la atención de los mm, datos de la comunidad. Hay cualquier cosita que quieran decir. Hola, hola, buenas, ¿cómo están, chiquillos? ¿Todo bien? Hola, Emanuel. Oye, ¿se escucha bien? Buenas. Sí. Oye, para el otro año, o en realidad para este, que es lo que estoy viendo, en realidad es una apuesta que creo que podría eventualmente seguir funcionando un poco lo que conversaba Manuel, me parece. Acciones dividenderas, hace el año pasado me tocó, en realidad me inscribí en el curso de realizados, pues ahí aprender bastante con ellos. Me aventuré con las acciones y ha sido una gran sorpresa identificar acciones que actualmente tú encontráis que te entregan buenos dividendos, que son empresas solventes, qué sé yo, y que están a precio muy, muy barato, incluso a 0,5, 0,7 de su valor, digamos, libre. Eh, y que justamente para que todavía sigan baratas y que obviamente la idea es poder seguir invirtiendo ahí para seguir generando y creando patrimonio. Y lo otro que creo que también es una apuesta importante es justamente el sector inmobiliario, un sector inmobiliario que en los últimos meses hemos visto que inmobiliarias han quebrado, que los precios, digamos, de los materiales de construcción se han ido por las nubes, qué sé yo. Es el momento en donde las inmobiliarias también medio que se bajan los pantalones, que te entregan mayores facilidades, mayores ofertas, y donde obviamente las oportunidades las puedes encontrar donde finalmente el que tiene liquidez y el que tiene ahorros puede, digamos, absorberlas. Yo siempre digo que si bien las condiciones de tasa, lo que te entregan en los bancos, el financiamiento, qué sé yo,
lo podéis, digamos, absorber un par de años cuando la situación mejore, tenéis la posibilidad de refinanciar y al final te quedáis con un activo que finalmente compraste en buenas condiciones, a una tasa cuando ya baje, finalmente todos van a querer comprar. Al final, cuando nadie compra, es donde uno puede absorber mayores oportunidades y creo que este año vamos a encontrar varias de esas. Súper bueno. Sí, el inmobiliario, yo no sé si es todavía el momento, el mejor momento. Yo veo que con toda esta ola de quiebra va a seguir. Así que al menos yo sigo acumulando un baúl del tesoro para salir a comprar en su momento cuando tenga un buen monto y ojalá las condiciones estén un poco mejor. Pero sí, hay que ir revisando ahí. Yo creo que los buenos datos siempre salen, quizás no se publican tanto, salen poco al mercado, si es que salen. Eh, Ahí ojalá ir con el dato y nada, pues, tratar de conseguir las mejores condiciones dentro de lo que se puede con los bancos, instituciones financieras que están dando los créditos. Pero buena visión, Emanuel. Ahí aprovechando, Vale, vale. también hablando del mundo inmobiliario, yo los invito a que no se cierren a la posibilidad de comprar usado, porque como vimos hoy día los niveles de ingresos, de hecho antes estábamos entre 2,5, ahora estamos cercanos entre el 1 y el 3, entonces aquí se nota mucho cómo ha afectado igual la baja de algunos ingresos, el desempleo, un montón de cosas, supuestas crisis, y hay harta gente que está vendiendo apurado, barato, e independiente de las condiciones de tasa, cualquier cosa tú podés refinanciar en 1 año más, 2 años más, 5 años más. Entonces, en el mercado usado se encuentran hartas oportunidades inmobiliarias bien interesantes, por si acaso alguien quiere entrar ahí. Lo otro que me llamó la atención, y aquí voy a poner mucho de mi visión, que cambiamos entre el 2022 y 2023 de riesgo agresivo, muy agresivo, a mucho más moderado. O sea, a medida que creo que esta comunidad ha ido siendo un poco más conservadora en ese sentido, y me siento gratamente contento de que en la comunidad ha empezado a hablar mucho de dividendos, de opciones ya más estables desde mi punto de vista. Yo hace poco hice la defensa del portafolio. La gran cantidad de mi patrimonio está en la casa, y hoy día se presentó una tremenda oportunidad con la cual vamos a vender la casa y vamos a invertir prácticamente todo el capital. Uno, porque encontramos que las acciones efectivamente están baratísimas, en Chile sobre todo, y porque algunas propiedades también están como a hemos encontrado oportunidades bien interesantes. Así que, nada, pues tomando lo comparativo del 2022 como el 2023, he ido viendo como que nos hemos ido bajando nuestro nivel de riesgo. No sé si tendrá que ver con lo que pasó justo el 2022, que quizás muchas acciones tecnológicas bajaron y eso a lo mejor hizo cambiar este perfil. Y esa otra oportunidad que yo veo, que no es algo que yo siga, pero quizás todas estas tecnológicas que hoy día bajaron 50, 60%, de más que van a haber algunas que van a repuntar y que siempre fueron buenas y que cayeron junto con la burbuja financiera nomás de este año. Ahí yo creo que además que hay gente aquí que invierte en acciones de crecimiento, y hoy día creo que fue el momento para comprarlas baratitas. Ahí veo una posible oportunidad. Sí. Después de esta semana un poco menos barata, pero aún así están bastante más bajos que en su pick hace un poquito más de un año. Sí. Oye, tremendo cambio, Víctor, porque me acuerdo, tu defensa la hiciste hace poco, hace un mes, me acuerdo, Claro. y claro, tenía ahí un patrimonio importante metido en la casa, que todavía prepagado, la pagaste casi al contado, una casa grandota, o sea, de buen monto, y ahora viste la oportunidad. Yo creo que el Álvaro te anduvo convenciendo de hacer esa jugada, eh, vas a volver a ser un arrendador, o sea, arrendatario. Sí, pues, vamos a ir a arrendar.
Y bueno, Y no fue 100% el Álvaro, fue más bien la oportunidad que tenía y lo iba a meter a acciones, a empezar a recibir dividendos. Me gusta, me no, de gusta. todas maneras. Lo que pasa es que tuvimos un efecto fortuito desagradable cerca del barrio, que como que entre comillas nos forzó a tomar una decisión, pero afortunadamente, claro, hizo pasar de un patrimonio que estaba muy concentrado en uso propio a llevarlo a inversiones. Así que, y sí, pues vamos a optar, o sea, igual, ya esto ya viene es una reflexión más personal, porque igual la casa, en cierto modo, nos amarraba a en el futuro quizás optar a movernos más, a cambiarse de país, cambiarse de ciudad y todas esas cosas. Y justamente coincidió con que hoy día las inversiones, por lo menos yo me considero bastante conservador e invierto en acciones dividenderas y hoy día están súper baratas. Así que me hace sentir como cómodo eso. Y lo otro que hoy día justo estaba escuchando una entrevista, lo tenía como tema aquí para ver qué piensan, que decía una persona que invertía un 50%, o sea, el 50% de su ingreso y dentro de eso consideraba su casa propia, dentro de ese porcentaje. ¿Cuál es la lógica? Que del dividendo, ¿cierto?, que estás poniendo, hay una parte que se va a amortización, que es plata tuya, y la otra parte se va a intereses que al final te los devuelven con el beneficio tributario. Entonces esta persona decía, claro, quizá es plata que yo no estoy viendo, que no estoy invirtiendo en otro lado, pero siempre y cuando yo tenga la intención de vender más adelante, también puede ser parte de mi inversión. Y ahora que estoy en la situación en la que nos vemos como forzados, entre comillas, a vender la casa, me di cuenta que la plusvalía que tuvo fue casi como un 60% en 3 años, o sea, 20% de plusvalía al año, con una rentabilidad brutal. Y si a eso le sumamos todo lo que en algún momento pusimos por concepto de UEF y todo lo demás, me hizo mucho sentido, y no sé qué opinan ustedes, que a lo mejor comprarte tu casa propia tampoco es, uno siempre dice que no es una inversión, pero a lo mejor sí la es, pues estáis poniendo plata, patrimonio, estáis recuperando el interés y además después, eventualmente, considerando que la vas a vender, podría ser también. No sé, lo encontré interesante esa reflexión. Yo digo, habría que ver el Excel. Para mí el Excel al final es el que dice si sí o si no. Suena, pero yo me voy con el Excel en mi caso. Claro. Porque uno tiende a pensar que la casa propia no es una inversión, pues. Pero cuando lo explicó así fue como, puta, tiene sentido, no lo había pensado. Para mí al menos es un gasto gigante el comprarse la casa propia, pero un gasto que estoy dispuesto a hacer. Una vez que ya Pero, está pensado, quiero vivir acá, pero yo he sido arrendatario desde siempre, desde que me fui a la casa de mis papás en el fondo, y nada, como que a pesar de tener obviamente la oportunidad y la capacidad crediticia de comprar un lugar para vivir, he decidido ir teniendo departamentos que arriendo y yo seguir siendo arrendatario. Y después más adelante, ya ahora casado y con digamos, finanzas conjuntas con mi esposa, estamos recién juntando plata que estamos ahí metiendo mensualmente para comprar una casa. Yo proyecto en 3, 4 años más. O sea, pero no pensándolo como una inversión, y con ese patrimonio tan concentrado en un solo bien, sino que como un lugar donde va a ser el lugar donde vamos a crear nuestra familia y toda esa parte un poco más sentimental, pero finalmente un gasto, no una inversión. en eso, Carlos, yo lo que pienso si voy a lo propio, entre una casa y un departamento, yo últimamente he pensado más en la casa. Siento que los gastos de los departamentos, hay gastos que suman, que te sale de tu bolsillo mes a mes y no genera ningún beneficio por vivir en un edificio. Entonces, entre los dos escenarios, yo prefiero una casa propia. Si pudiera escoger, arrendaría toda mi vida y reinvertiría el resto. Pero no, es criterio personal. Yo creo que una casa sí es una buena inversión. Comprar la casa donde vives, porque sobre todo si la terminas de pagar,
suele ser que tu casa es el activo más caro que terminas teniendo. Y hay una forma muy grande de apalancar el patrimonio que es hipotecando la propia casa. O sea, por ejemplo, el valor de la casa Víctor, no sé, 6.500 UF, se hipoteca, se levantan 4.000 UF relativamente fácil, 4.000, 4.500, se compra una propiedad destrozada, se arregla, se vende y le sacaste 20, 30% en un año. Entonces, tener una casa, que principalmente tu casa va a ser tu activo inmobiliario más caro, hace que puedas apalancar muy rápido tu patrimonio también. Entonces, yo, por ejemplo, tengo mi casa pagada y tengo una parcela en el sur, y en algún momento pensamos con la Beatriz, mi señora, en vender, es construir una casa y revenderla. Y estamos calculando ganar unos 120, 130 millones por el solo hecho de que estamos hipotecando. Entonces, y es plata que te está llegando gratis. El costo real que íbamos a tener en eso era las cuotas que íbamos a estar pagando durante el periodo de construcción, que la inversión no iba a ser más de 15 millones. Entonces tiene un retorno súper alto, y esa otra forma también de verlo. O sea, tener tu casa tiene esa gran ventaja también si es que quieres entrar en este negocio de construir y vender. Porque hipotecar es brutal en ese sentido. Entonces es una visión más para meter en la juguera. Sí, está bueno eso, como poder extraer plata de la casa una vez que está pagada. Pero creo, y de hecho creo que tampoco tendría que estar completamente pagada, porque la podéis reapreciar y volver a hipotecarla. Aunque lleve, no sé, 10 años de crédito, puedes hacer el ejercicio antes de terminar de pagarla. Si es que se aprecia mucho, si es que sube mucho de valor. Al traspasar a mutuaria, la mutuaria te va a financiar más o menos el 80% del valor de la propiedad. Y muchas veces te va a quedar un saldo positivo, pero tu deuda, si llevas, qué sé yo, 10 años, no sé, te queda el 40% de deuda, te refinancian al 80% y te están dando un montón de capital fresco para poder hacer algún otro negocio. Entonces, yo no veo malo el comprar la casa, incluso desde la óptica del negocio. Pero Álvaro, comprarla, pero ¿cuánto tiempo tardas en pagarla? Es que ese es el tema también. Claro, No, es que ahí cuando ya esté pagada, cuando todo ya esté pagado, es ingreso infinito. Pero cuando todavía estás pagando, ahí es claro, el... es que ahí yo creo que la primera fase es comprar para invertir, Sí. después comprar tu casa para no destrozar tu capacidad de crédito, y después vender los que eran departamentos de inversión y prepagar tu casa, y quedas con tu casa pagada Liberado. y liberada. En cuando yo hice eso tenía varios y ahora me quedé con todo pagado, y puedo ya estar en la figura si es que quiero, pero prefiero los dividendos, me gusta más, es más cómodo, pero el día de mañana no descarto entrar en el negocio de arreglar propiedades, comprar propiedades destrozadas y arreglarlas, y eso tiene un buen margen también. La clave es cómo juntaste la plata para pagar la casa. Y ahí es donde la inversión inmobiliaria previa te apalanca. El departamento Quería comentar, rentable. perdón, Álvaro. Quería aprovechar de comentar eso mismo, del tema del refinanciamiento también se puede hacer con un departamento de inversión, ¿eh? Ojo, con la misma plusvalía e incluso dentro del mismo banco. O sea, yo lo hice, digamos, en el fondo, un departamento que quizás compré a 1.500 UF, que hoy en día valen 2.400, y dentro del mismo banco me saqué un fines generales que usé justamente para reinvertir en otra cosa, sin necesidad de pagar nada, digamos, a los 3, 4 años de crédito. Y en ese sentido, mi filosofía es justamente que mi plata yo la hago rentar. Entonces, en el fondo, yo donde vivo, claro, arriendo un departamento que probablemente el cap rate sea de un 2, de un 3%. Entonces, pero el cacho se lo lleva a otro. Yo mi plata la meto a un departamento de inversión, por decir, que quizás tiene un cap rate de 6, de 7. ¿Se entiende? Claro, el punto es que tu casa va a ser siempre el activo más caro. Entonces, al rehipotecar tu casa, estás levantando más capital que ese departamento de inversión que cuesta 1.500 o 1.400 UF, donde naturalmente estás levantando menos capital, que quizás no te alcanza para comprar una propiedad, arreglarla y revenderla con un 20-30% de margen. No, claro, pasa que en el fondo con el valor de una casa compráis 4 departamentos también. A ver. Entonces, de hecho, yo refinancié 10, por ejemplo. ¿Cachai? Juntos. Y ahí, claro, cambia la figura. Sí, para sumar también, chicos, a ese punto como que se mencionó, yo creo que al final esa mala visión como que hay un poquito, así decirlo, con el departamento, con la compra para uno, o que uno no lo considera inversión, es porque generalmente cuando escuchamos como consejos de la mayoría de la gente, como que cualquier persona te dice, no, es que un departamento para ti es como la mejor inversión que vaya a hacer. Entonces eso también quizá
nos molesta un poco porque nos ponemos a investigar, a aprender de varios temas y sabemos que no es como tan perfecto como la gente lo hace querer ver. Porque al final, no sé, pues, si yo le digo a mi papá o a algún familiar hoy me voy a comprar un departamento, como que la primera opción que van a tener ellos es que me lo voy a comprar como para vivir, no como para arriendo. Y que a veces quizás también es mal mirado cuando uno lo dice. Así como, no, me compré 2 departamentos para arriendo. Es como, querrían que uno dijera como, para mí, para vivir. O no le entra el tema de que uno lo está viendo más como inversión que como un lugar para estar. Sí, sí, eso pasa harto y se ve en grupos fuera de este, en que al final todos se compran y pasan, no sé, los primeros 5 años trabajando para juntar el pie y comprar un departamento, un mega departamento para vivir. Y después de que ya tengo mi casa propia, departamento propio, recién estoy pensando en que el segundo, tercer departamento van a ser para inversión. Y yo creo que, bueno, acá todos tenemos bien claro lo que ha dicho Ricardo, Álvaro, de que la fórmula es a la inversa. Empezar con los de inversión y luego ya usando, de hecho, los mismos ingresos de esos departamentos y esperando, obviamente, que a futuro, en teoría, debería ir aumentando un ingreso, acceder a un departamento ya en un barrio consolidado, donde tú quieras vivir, que muchas veces conviene más arrendar, pero que ya quieres tener tu lugar propio. Así que es una decisión bien psicológica, más allá de lo financiero, de estrujarle y ser lo más eficiente con las lucas. Así que, bueno, nos fuimos en una tangente igual, porque siempre terminamos en el inmobiliario, encuentro yo, acá en el grupo tenemos ahí un sesgo importante. Pero nada, yo creo que llevamos un poquito más de, digamos, una hora exacta. Yo creo que podemos ir cerrando, si nadie más tiene comentarios, nadie nos dijo si este año se independiza financieramente. Ojalá que sí, siendo 200 en el grupo y que hay 3 ya que lo lograron, espero que hay algunos, 1, 2, 5 personas lo estén ya logrando, ojalá con las valorizaciones nos ayuden un poco, que tengamos un mercado un poco más optimista para este año. Carlos, yo nada más una sugerencia para la próxima encuesta. Dale. En una de las preguntas poner si contestaste ya la encuesta del 2021, 2022 o es la primera vez, así podemos ir viendo como un avance, después se filtran y dices, bueno, los del 2021, 22 y ahora es la tercera, cómo han ido evolucionando. Eso es mi única observación para la próxima encuesta. Ya, buenísima. Tomado, ojalá, la idea es ir haciendo esta encuesta todos los años, ir viendo cómo evolucionamos y también, bueno, nos da una nueva excusa para reunirnos cuando no se puede en presencial. Así que nada, muchas gracias a todos, que estén súper bien. Voy a dejar de grabar. Chau.